La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que te dice que no sirves ni para pensar. Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi compañero, mi amigo, mi colega, mi distorsión cognitiva, dices tú, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando? Yo aquí, siendo tu creencia, tu pensamiento irracional, claro que sí. Fíjate, sí, se sabe. Bien, mira, regresando, es difícil retomar de nuevo las grabaciones, entre que nos ahogamos, nos morimos, pero aquí estamos. Ya pasaron, ¿qué te gusta? 3 semanas y seguimos igual, dices. Sí. Seguimos con mira, el ritmo cardíaco altísimo. Ajá. Y como pugs habíamos dicho. Fíjate, sí. Y de nuevo no estamos solos. ¿Cómo quiere? Habíamos prometido una presentación superior a la de John Cena. Francamente no sé cómo hacerlo, así que te cederé los honores de presentar a ella, a la única, a la inigualable, a la etérea, inalcanzable, experta. Quien viene a reestructurar a estos hombres. La más reestructuradora, ella es, fíjate, sí es, la más moldeadora, la más, ella. Carla Guéramo. Oli. ¿Han de decir qué? ¿3 emisiones seguidas con ella? Claro que sí. Las que faltan. Y las que faltan, fíjate si las que faltan. Y en particular me parece que esta tal vez sería una emisión importante que grabemos con ella, debido a que, como se acordarán, cuando grabamos el tema de distorsiones cognitivas, ella fue la que nos acompañó durante algunas de esas emisiones. 2 de 3, si no me me equivoco. Claro que sí. De que gana. Entonces, partiendo de esto dijimos, ¿por qué no? Ella es la más experta en el tema. Se dijo desde aquel entonces y él aquí. Se prometió. Aquí estamos, fíjate. Entonces hoy vamos a hablar de reestructuración cognitiva. Sí. Dices que ahí se quedó pendiente un poquito, vamos viendo. Sí, fíjate, los que lo estaban esperando de, ay, miren, aquí grabaron. Ajá, claro. ya viene, ya pronto. No. Sí, nos tuvimos que casi morir para que pudiéramos grabar esto. Fíjate, sí. Pero mira, aquí andamos, claro que sí. Entonces, reestructuración cognitiva. Resumiendo, para empezar. Ajá. ¿Para qué es? ¿Qué es lo que reestructura, Carla? Pues básicamente todo este es pensamiento distorsionado de las personas, ¿no? Es básicamente lo que se utiliza cuando nosotros ya empezamos a identificar pues la presencia de distorsiones, y es una técnica que utilizada en la terapia cognitivo-conductual y que no ha perdido su eficacia, claro. Y bueno, pues básicamente es esta a lo mejor discusión, esta técnica que se utiliza para identificar distorsiones, para corregir estos patrones de pensamiento y pues por lo tanto enseñar estrategias para una modificación, cambio, voy a decir, de forma de pensamiento automático, vaya. Ok. Fíjate, si tu tía seguramente se puso a ver ahí en un meme que se subió a nuestro Instagram. Uy, justo yo iba para allá, te iba a decir, hace algunas semanas se subió este meme. ¿Alguien se quejó? Fíjate. Ay, besos, bendiciones, te amo, ajá. A ver, amigo, ¿sí escucha los podcasts o solo te quejas de los memes? A ver. Ya en el rant dices. Nuestro primer hate quiere escuchar, entonces. No, es bien bonito él. O sea, me dijo sectario, fíjate. Yo dije, ¿cómo te atreves? Que tú ni reestructuración cognitiva has hecho. ¿Cómo crees? Pero todo bien, o sea, él ahí anda siempre. Se agradece. Sí, claro que sí. Porque, el comentario fue, esto sigue sirviendo, ¿no? Y yo dije, o sea, vamos viendo. Pero, como tu tía dice, como tu tía acaba de tocar esta herida sensible otra vez, fíjate. Cuéntanos, señor sectario. ¿Ya cuántos seguidores tiene en su secta? Fíjate, todo mal.
Pero, sería no necesariamente como la técnica o una técnica, sino más bien como una configuración de procedimientos terapéuticos que van enfocados al reajuste, al reacomodo de lo que se viene conociendo como la cognición, ¿no? Que, spoiler, recordemos que el pensamiento, la cognición, es una forma de verbalización. Entonces, nomás como para dejarlo claro de aquí en adelante, ¿no? Que no es como que el pensamiento. Si usted no sabe de qué estamos hablando o por qué, tenemos un episodio que se llama, ¿te acuerdas? Algo de mente. Mente versus conducta. Ajá. O qué es conducta, quién sabe. Ahí usted vaya, búsquele y ahí hablamos de por qué el pensamiento no existe. Más bien existe la conducta de pensar. La cognición es una forma de respuesta, sigue siendo conducta. Entonces no es una cosa diferente, pues. Sí, así que si tú crees que el pensamiento es ajeno a la conducta, o que son cosas diferentes, que si nomás lo regula, igual este episodio no te termina de gustar. Pero igual escúchalo, o sea, vamos viendo. Si no te parece, ve al Instagram y ahí ponme ¿cómo te atreves? Señor sectario. Y yo te voy a poner ahí un like, claro que sí. Que por cierto, si no nos siguen en Instagram, fíjate, yo aquí los primeros 5 minutos comercial. La Ciencia del Depende en TikTok, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados, ahí síganos. El meme, el video meme, ya no ha habido tantos de Niurka, pero ya pronto, ya regresarán, vamos viendo. O igual y en lo que sale este episodio ya hubo más, no lo sé. Pero bueno, entonces vamos a partir de ahí, ¿no? Que la reestructuración cognitiva puede un conjunto, una configuración de estrategias terapéuticas para el cambio del pensar, básicamente. Y como su tía ya nos dijo, pues está sobre todo mantenido en la terapia cognitiva de Aaron Beck y la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis. Ambos dos modelos terapéuticos basados en la reestructuración cognitiva. ¿Qué más podemos rescatar de esta magnánima estrategia? Recordemos pues, como siempre, mira, con todo el acento de aquí, claro que sí. Como se dijo en el meme, esta estrategia no es suficiente. Ajá. Acuérdense que el hecho de que sea eficaz para algo no significa que sea eficiente. Ajá. Que no, más bien el hecho de que... Ya me hice bolas, espera. Ajá, el hecho de que sirva no significa de que sea suficiente para todo. Ajá, es correcto. O que solamente por hacer esto, ya todo el problema psicológico se resolvió. Recordemos pues que a fin de cuentas los pensamientos son un elemento en el problema, más no todo el problema en sí mismo. Es correcto. Que esto, o sea, es entendible que pudiéramos confundirnos al respecto, porque los modelos de los cuales viene la reestructuración cognitiva dicen que es el pensamiento el eje rector de la conducta, ¿no? O sea, es el origen de la conducta y de las emociones. Entonces, tú tienes que pensar algo y a partir de ese pensamiento vendrá la respuesta conductual, o vendrá la respuesta emotiva, o vendrá la respuesta fisiológica, o etcétera, ¿no? Pero el núcleo, pues, del malestar está en el pensamiento, en las creencias, en las distorsiones cognitivas, etcétera. Lo que sea que se acomode en la estructura de pensamiento que propone tu tío Beck o tu tío Ellis. Que en ese sentido, pues bueno, entenderemos que se sabe ahora que no es así, que la conducta no, que el pensar no es diferente a la conducta, ya se dijo. Entonces, esa línea o esa lógica, pues no aplicaría necesariamente de esa manera, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hablaremos de algunas estrategias de reestructuración. ¿Ubican alguna en particular? Quizá la más popular, la más conocida, tal vez, vemos, sea lo del diálogo socrático. Uh-huh. ¿Qué es este diálogo socrático, Carla? Pues es básicamente la forma en cómo el terapeuta y el usuario, el consultante, ponen en cuestión estos pensamientos automáticos compuestos por las distorsiones o por las creencias irracionales, y que evidentemente se busca la evidencia, la veracidad, la función de este pensamiento automático como tal. Y que básicamente es trabajar pues con las verbalizaciones que nos da el consultante en lo que nosotros categorizamos o distorsión cognitiva o creencia irracional, ¿no? Entonces, cuando mi consultante
Alejandro me está diciendo algo, yo estoy escuchando y filtrando si esto es una distorsión cognitiva o si es una creencia irracional, para posteriormente reestructurarla. A ver, si por ejemplo... Examen Ceneval. A ver, cuéntame. A ver, si yo te dijera... que tengo... a ver, ¿con cuál te gustaría que trabajásemos? A ver. Tú que casi no distorsionas, cuéntanos. Fíjate. que si la adivinación, la más usual. Que me odias porque no fuiste a mi cumpleaños, porque no me felicitaste ni me mandaste un mensaje de cumpleaños. Voy a empezar a decir, tal vez creo que le caigo mal a Carlita, seguramente me odia, al igual que a varios, porque pues a muchos no invitó a su boda. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Ahora? Fíjate, yo no veo distorsión aquí, yo estoy viendo una descripción de la realidad. Saludos al psicólogo Gustavo, que trabaja en CEINS, ¿no? Fíjate. Ok, por ejemplo, aquí en esta verbalización que comparte Alejandro, primero lo que tenemos que identificar es cuál distorsión cognitiva es. Si seguimos los lineamientos de tus tíos, primero tenemos que identificar si esto es una creencia y cuál, irracional, o de qué tipo, y la distorsión cognitiva y de qué tipo. Con lo que dijiste, ¿cuál identifican? Sería la de adivinación. No, la de lectura de pensamiento, Lectura de pensamiento, más bien. Ajá. Sí, pero mi adivinación del... Personalización súper también. Ajá, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y las podemos identificar en el discurso de seguramente le caigo mal bueno, seguramente le caigo mal, número 1. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no me invitó a su boda. Pon tú. Y entonces, la reestructuración cognitiva, por ejemplo, uno podría decir, ese es un pensamiento negativo, dices tú. Uh-huh. Entonces necesitas un pensamiento positivo, como si fuera así de fácil, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué puede hacer Alejandro? Pues en lugar de que pienses que le caes mal, piensa que le caes bien. Tan sencillo como eso. Ajá. Vamos a invitar a Carlos Muñoz aquí a que tenga un podcast con nosotros. Ay, claro, me tiene harto también. Pero ajá, eso no es reestructuración cognitiva, porque solamente estamos cambiando de un tipo de pensamiento a otro que puede que ni siquiera sea cierto, ¿no? Claro, que puede que incluso me vaya con una idea que no es y esto incluso resulte contraproducente. Es correcto. O sea, reestructuración cognitiva no es cambiar del pensamiento negativo al pensamiento positivo. Eso no funciona de esa manera. Entonces, ¿qué sí tendría que ocurrir con el pensamiento de Alejandro? ¿Qué se les ocurre? A ver, cuestiona mi pensamiento. Claro que sí. ¿Qué? ¿Ahora va a ser una práctica en vivo? ¿Es esto? Sí. Bueno, primero que nada... Págame. Aquí, contrato no terapéutico. Aquí mi paga. Excelente. A ver, vamos a empezar entonces por el empezar a identificar, Alejandro, ¿qué evidencia tienes de que te odio? De que no te caigo bien. ¿De que no Digo te que cae no bien? me caes bien, Fíjate. más bien. Porque la forma en la que me estás mirando me hace saber, me hace sentir que me odias. Fíjate. Más distorsión. Aquí vayan anotando todas las distorsiones que vaya diciendo. Ajá, Claro que examen, va a haber examen. Porque entonces puedes leer lo que ocurre en mi rostro y entonces identificar qué es, qué significa. Es que eso es algo que se siente. Fíjate, porque ¿dónde lo sientes, dices? Mira, lo siento como en el estómago. Cada vez que me ves, siento como que se me aprieta. Y Fíjate. entonces esa es tu evidencia de que no me agradas. Ajá, Esta esa es su sensación evidencia a favor, física. dices. Ajá, exacto. Esta sensación física. Y porque yo no veo que a otros los veas como me ves a mí, así. O sea, si te cae mal, ya dile, si me caes mal, ¿y qué? Y ni modo, soporta. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Bien, nos vemos. Hasta luego. Mi última invitación a este podcast, fíjate. Aquí, por ejemplo, es importante, número 1, identificar las distorsiones, ¿no? Y no de manera aislada. Por ejemplo, aquí, pues, Alejandro establece como estos ejemplos de manera aislada, pero asumiríamos que el consultante tiene un patrón de pensamiento que normalmente recae en una distorsión o en varias, ¿no? Entonces, no es como que solo porque una vez lo diga o ocurra o no. Normalmente, a partir de la evaluación clínica, veremos que siempre tiene razonamiento emocional,
o hay generalización, o hay personalización. Claro, que esto no es un evento aislado. Pues. Ajá, no es solo esa vez que dijo eso y ya. O sea, es un patrón de respuesta cognitiva que aparece ante determinadas situaciones, ¿no? Y una vez que identificamos esos patrones y los denominamos distorsiones cognitivas, pues podríamos tener como diferentes formas de llevarlo a cabo. Una que ya comentó Alejandro es el diálogo socrático, que al final de cuentas es una manera o una forma de realizar preguntas que pueden guiar u orientar al consultante a la resolución de las distorsiones o a llegar a conclusiones nuevas, diferentes, más objetivas, más racionales y sin distorsión. Esta es una parte bien importante porque implica que el terapeuta sabe a dónde vamos. El terapeuta sabe cuáles son los pensamientos sin distorsión. Sí, por eso no se improvisan como se hizo ahorita. Exactamente. Ajá. Si usted va a hacer un diálogo socrático improvisando, va a fallar y su consultante va a ganar y su consultante se va a reforzar con sus procesos de distorsión y usted cobró por nada, sépalo. Tiene que preparar los diálogos socráticos, básicamente. Y esto con base en lo que ya conocemos del caso, ¿no? Con Ellis, por ejemplo, se propone 4 estilos. Es que esto ya es toda una clase, dices tú. Pero como métodos o formas de llevar a cabo procesos de reestructuración, ¿no? Específicamente, él habla como de la reestructuración por vía didáctica, la reestructuración por vía socrática, la reestructuración por vía metafórica y la reestructuración por vía humorística, si no me estoy equivocando. Jejeje, dices. Jijiji, jajaja, jujuju, el meme, ajá, fíjate, sí. Y estos estilos para llevar a cabo un debate, por ejemplo, que es otra estrategia de reestructuración, pues dependen obviamente del consultante, sus características y una serie de cosas. Pero básicamente, todo, independientemente del estilo, si usted se va por el humorístico, si usted se va por el metafórico, por el socrático, por el didáctico, que no es arbitraria su selección, necesita saber para qué y por qué. Eso léalo en un manual de terapia racional emotiva, no venga aquí a querer aprenderlo en un podcast, ¿cómo se atreve? Independientemente a eso, al estilo, hay como 3 elementos que tiene que rescatar en cualquier reestructuración. La parte empírica o la evidencia, la parte funcional, que ya comentaba tu tía ahorita, y la parte lógica de esa secuencia de pensamiento. Si nosotros vamos a reestructurar algo, tiene que ser en esos 3 niveles. Cuestionar o reestructurar la lógica, verificar y reestructurar la parte empírica o la evidencia y la parte funcional. Cuando hablamos de la lógica, ¿a qué nos referimos? ¿A qué le suena esto? Pues básicamente así la información que el usuario tiene es verídica, es lógica, es realista, es... Como que implica una secuencia de razonamiento... La coherencia argumentativa, pues, del... Ándale, fíjate, qué elegancia. Dios mío. Ajá. Dícese de él que no te hagas pajas mentales. Básicamente, ¿no? Ocurre esto por esto. Conecto A con B de esta manera, ¿no? Obviamente para el consultante tiene lógica, tiene sentido, eso no se discute, ¿no? Pero es que si a partir de un filtraje de la argumentación, eso tiene lógica o no tiene lógica. Si las premisas nos dan las conclusiones que esperamos, o como este tipo de, lógica matemática si quieres, va por ahí, ¿no? El sentido lógico del argumento. Luego tendríamos la parte empírica, en donde valoramos la evidencia a favor, pero también la evidencia en contra. Claro, que fue lo que hizo ahorita la psicóloga Carla, decir, bueno, ¿y qué evidencia tienes de que esto es así? Uh-huh. Es decir, ¿qué elementos hacen que tú... concluyas esto? Ajá. Y, bueno, la evidencia en contra es, bueno, ¿y qué otras cosas hay que te digan lo contrario? Uh-huh. Es correcto. Porque el consultante sí tendrá evidencia a favor. O sea, sí es cierto que a lo mejor siente algo en el estómago. Sí es cierto que nota que Carla ve a la gente de manera diferente. O sea, eso es verdad, ¿no? Tal vez no se lo está inventando, no es algo ahí raro en la percepción. Y esas son evidencias a favor, pero también necesitamos conocer las evidencias en contra, ¿no? Y de ahí volvemos como al punto lógico. Bueno, esta evidencia a favor, ¿cuál es el sustento lógico? Esta evidencia en contra, el sustento lógico. Y por último, la parte funcional. ¿Ahí qué encontramos? Pues es tal cual la función de este pensamiento, de esta forma de pensamiento, de cómo le ayuda, cómo le beneficia, cómo le perjudica y evidentemente, ¿no? Regularmente perjudica
cuando no está reestructurado este pensamiento. Ujú. Que básicamente podríamos ahí encontrarlo como una señal de que si se está viviendo cierta situación con una intensidad importante, es entonces una señal para evaluar de que probablemente haya una distorsión de pensamiento o una irracionalidad. Y que acá entenderemos la funcionalidad como las consecuencias que te trae pensar eso, ¿no? No tanto de si sí te sirve de manera positiva, entre comillas, agradable, tal vez, entre comillas, Apetitivo. apetitiva, ajá, sino que cumple con, pues una función, ¿no? O sea, a lo mejor el que yo piense que le caigo mal a la gente, que nadie me quiere, ese tipo de pensamientos, me funciona para mantener, de acuerdo a estos modelos, sintomatología depresiva, ¿no? O me funciona para aislarme de la gente, o me funciona para ser cortante con los demás, o sea, la consecuencia que tiene es esa, ¿no? Y que pueden ser disfuncionales, pueden ser desadaptativas, o al contrario, también me puede ayudar a otras cosas, o puede tener otras consecuencias más como ventajas, por así decirlo. Todo esto nos lleva a asumir y entender que el proceso de reestructuración implica que lo que cambia no es ni el sentido positivo ni negativo del pensamiento, sino la forma en la que se expresa o la forma en la que se verbaliza, por así decirlo. Entonces no es cambiar del negativo al positivo, porque para empezar, ¿qué es negativo y qué es positivo? Dices tú, ¿qué es bueno y qué es malo? Vemos. Sino más bien, puedes seguir pensando lo mismo, puedes seguir teniendo la misma idea, pero dímela sin estos absolutos, sin personalizar, sin la generalización, sin el debeísmo, sin... Las que ya revisamos, que que si no las revisamos, váyanse a ver. Exactamente. Usted ya sabe cuáles son. Claro, porque a fin de cuentas, una distorsión no significa que la información sea equivocada. Significa que más bien a priori no tienes el conocimiento para confirmarla. Uh-huh. O sea, igual y sí le caigo mal, pero la base de en el ejemplo que hicimos, a lo mejor sí le caigo mal, pero la base de la que estoy partiendo no tiene ningún sustento. Así es. A lo mejor no has corroborado, ¿no? No has ido a preguntarle, oye, Carla, ¿no me invitaste a tu boda porque te caigo mal? Y hasta que te diga, sí, no te quería yo ahí. Y fíjate. Yo aquí amarrando navajas. Yo estoy abogando por ti, Gus. Tú que sí estás diciendo. Que mira, qué buena boda, aprovechando. Claro que sí. Qué feo que no fueron. Creo que no se les invitó, que no fueron requeridos. Por eso Gus tampoco te va a invitar a su boda, claro. Fíjate. Y tú a la tuya también. Claro que ibas a estar en el slam. Cuando nos congreguemos en el señor Lucifer, ahí va. Fíjate, ve aprovechando, ve ahorrando, vamos viendo. Sí. Entonces, este sentido de reestructurar el pensamiento para que digas lo mismo, es como, bueno, a lo mejor no le caigo mal, o bueno, no puedo seguir afirmando que le caigo mal porque no lo sé, no tengo la certeza de que le caigo mal. Sin embargo, yo creo que mi relación con ella es distante y por eso no me invitó a su boda. Y de todos modos ahí yo sigo distorsionando porque sigo anclando información que puede que no sea cierta, ¿no? Entonces yo tendría que ir a preguntarle a Carla y dependiendo de lo que me diga, decidir si le creo o no. Ahí vamos viendo. Todo esto implica que si asumimos el proceso de reestructuración cognitiva, para que tenga un efecto terapéutico real, no sé si real es la palabra. Uy, que te van a comentar en los memes. ¿Tú crees? Yo aquí exponiéndome de esta manera. Pon tu real, un efecto terapéutico real. Si se me ocurre otra palabra, ahorita les digo. No podríamos quedarnos solo con el cambio de la forma. No puede cambiar solo la topografía de la respuesta. Es decir, no solo es cambiar de decir una cosa a decir otra. Porque está cambiando la forma, pero no cambia la función. Como cualquier otra respuesta, cualquier otra conducta. Entonces, yo puedo dejar de hacer una cosa y seguir haciendo otra que cumpla la misma función y es como si no hubiera hecho ningún cambio. Entonces puedo seguir pensando una cosa y pensar otra, dejar de pensar una cosa y empezar a pensar otra, pero si la función es la misma, no hice nada, no hay cambio, no va a pasar nada, ahí no hay efecto terapéutico. Tiene que cambiar la función, no la forma.
Que bueno, para más información, más adelante, análisis funcional, vamos viendo. Nomás los estamos calentando poquito. Ya todos hartos, fíjate. Y con esto implica entender la reestructuración cognitiva como moldeamiento verbal. Cuéntanos un poquito, Carla. Pues es básicamente que el terapeuta, el quehacer terapéutico es que a partir de ciertas estrategias que se esté creando dentro de esta estructura, dentro de esta técnica, es el generar en el paciente opciones, a lo mejor opciones en cómo responder a ciertas experiencias, a lo mejor que tiene que ver con, a ver, si ya identificaste cierta distorsión, entonces se manejan estos cuestionamientos o se crea disonancia, no disonancia, a partir de una disonancia para que el usuario aprenda a cuestionar este pensamiento disfuncional, desadaptativo, voy a decir, por uno un poco más funcional, a lo mejor podría decirse. Entonces es el generar en el usuario opciones para explicarse un problema. Ok. Una dificultad. Y que esto que dice Carla es como si lo viéramos desde lo que dicen los modelos, ¿no? La explicación cognitiva, básicamente. Esta idea de generar disonancia cognitiva para que pueda existir pautas de flexibilidad en el pensamiento y que entonces por medio de una operación cognitiva se genere un cambio. Ese cambio tendrá impacto a nivel conductual y a nivel emocional y a nivel fisiológico, por ejemplo, ¿no? Esa sería como la lógica en general. Sin embargo, el problema que podríamos encontrar ahí, pues es esto que se deja de lado la parte funcional del comportamiento de pensar, ya no el contenido. Sí, con el contenido puedes hacer todo eso si quieres, pero ¿qué va a pasar con la parte funcional, no? Normalmente el moldeamiento lo vamos a entender, el moldeamiento en general, el moldeamiento de una conducta, es como ir... como su nombre lo dice, moldeando, esculpiendo, dices tú, una respuesta deseada, ¿no? Entonces es como, bueno, tal vez en la persona esta respuesta deseada no está en su repertorio conductual. Entonces, por ciertas respuestas que va teniendo, yo lo voy aproximando por medio de reforzamiento para que cada vez se acerque más a esa respuesta deseada, en su forma y en su función. Y eso pues genera un aprendizaje y serie de cosas. El moldeamiento verbal es exactamente lo mismo, pero con la conducta verbal, con las respuestas de orden verbal, manifiestas o encubiertas. Entonces, cada que el paciente verbaliza algo, yo puedo generar contingencias de reforzamiento, o generar contingencias de castigo, o generar contingencias, o no generar contingencias, y entonces someterlo a extinción, por ejemplo. Y entonces a lo mejor lo que me estás diciendo, puedo interpretarlo, puedo entenderlo como distorsión cognitiva. Y puedo someter eso a un proceso de castigo o de extinción. Pero si otra cosa que me estás diciendo resulta más adaptativa, resulta más funcional, más racional, más objetiva, menos distorsionada, entonces puedo someterla a reforzamiento. De esa forma, entonces, orientarla, empezar a esculpir esta nueva forma de pensamiento. Es correcto. Y esto se va a dar, si usted hace un análisis funcional del diálogo socrático, eso es lo que va a pasar. El terapeuta, lo sepa o no, va a estar moldeando, voy a decir, va a estar derivando funciones apetitivas hacia el comportamiento deseable y derivando funciones aversivas hacia el comportamiento poco deseable. Ahí usted ya piénsele como quiera, pero es reforzar, mantener verbalizaciones no distorsionadas y las otras irlas extinguiendo, castigando. Anonadada quedaste. Así es. Quedamos. Fíjate si quedamos. Y bueno, esto un poco como con la intención de que la lógica que tendríamos que pensar para la reestructuración cognitiva y para que tenga un efecto terapéutico, no se me ocurre otra palabra, real, es que esté basada en un proceso de moldeamiento verbal. Fíjate, real. Punto, ni modo. ¿Quieres que te funen, dices? No, yo los amo a todos, claro que sí. Ahí vamos viendo. Por último,
O mira, vamos viendo, ni sé cuánto tiempo. Por último, dices tú. Que sí vamos bien. Contraindicaciones. Uy. ¿Cuándo no? Uy. ¿Por qué no? ¿Cuándo sí? ¿Por qué sí? Pero ¿Cuándo sobre tal todo, vez? ¿cuándo tal vez? Bueno, se me ocurren dos situaciones en las que no. Vemos ver. las que sí. En las que no, una de las herramientas que se utiliza, no una herramienta, una estrategia en las que se utiliza esta técnica es el diario, Registro de el registro de pensamientos. pensamientos. Ajá. Diario de Ana Frank, ¿ibas a decir? ¿Y yo qué? ¿Biblioterapia? Diario de una princesa con Annie Hathaway. ¿Diario de una pasión, dices? No. Es el registro de pensamientos que se realiza diario. Es que lo estaba diciendo al revés. Ajá, Exacto. fíjate. Y bueno, dentro de esa estructura es exactamente ir identificando estos pensamientos automáticos de forma diaria, la forma en cómo se presentan, a lo mejor la intensidad de la emoción que se presenta. Y bueno, esto podría ser contraindicado para pacientes con ansiedad. Ajá. Ok. Porque regularmente cuando un usuario con ansiedad se la pasa rumiando, constantemente le da un peso significativo a cierto pensamiento. Entonces, esta técnica, esta pequeña estrategia podría aumentar a lo mejor el nivel de rumiación. Otra situación, a lo mejor en el trastorno límite de personalidad, en el que básicamente dentro de la sesión, si se llegara a utilizar la reestructuración cognitiva, se desaprobaría a lo mejor ciertos pensamientos del paciente con este padecimiento, con este trastorno, y pues que en lugar a lo mejor de presentar apertura dentro de la sesión o una conversación o una conversación, pues el usuario podría tornarse como a la defensiva, como se me está desaprobando, entonces no estoy de acuerdo con esto. Obviamente por diferentes características del trastorno límite de personalidad no funcionaría con este paciente. Una tercera situación pudiese ser con el usuario consumidor de sustancia, que también pudiera, ya de por sí, con las características de un usuario, también pudiera a lo mejor implicar la poca disposición dentro de sesión por estar a lo mejor representando en la sesión un ambiente de desaprobación, de poca validación, desvalidación. Entonces pudieran ser tres situaciones en las que no se sugiere que se realice este tipo de técnicas. Hay algunas otras estrategias más funcionales para ello. Que con esto, por ejemplo, particularmente estas tres poblaciones, pues podríamos como tener cuidado, ¿no? Porque como bien comenta Carla en el primer caso de la ansiedad, para que tu estrategia de reestructuración cognitiva funcione, necesitas que tu consultante tenga eso que la gente llama metacognición, que quiere decir que pueda poner atención a su propio comportamiento de pensar, para la cual las personas con ansiedad son expertos. Entonces, de hecho ese es el problema. Tienen un exceso conductual ahí. De ahí de metacognición, pon tú. Entonces, si todavía los ponemos a que pongan más control en el pensamiento, pues va a haber más ansiedad, ¿no? Es como echarle más fuego a la leña, dice tu tío, fíjate. Entonces, eso es como importante. En problemas de ansiedad, aguas, porque de hecho el problema de la ansiedad está en intentar atender el pensamiento todo el tiempo, ¿no? Controlarlo, obviamente cambiarlo, etc. Entonces, ahí podría ser complicado. Y también con estas historias de invalidación, historias de aprendizaje basadas en la invalidación, que normalmente caeremos en trastornos límite o en personas que puedan tener rasgos de este trastorno, o de lo que se denomina ese trastorno, pues no se sugiere tanto, ¿no? Porque puede afectar mucho la relación terapéutica. Al final de cuentas, uno de los objetivos centrales de la reestructuración cognitiva es invalidar el pensamiento. Eso que estás pensando no es válido, no es correcto, no es lo podrías pensar de una mejor manera,
no tiene el fundamento suficiente, etcétera, ¿no? Claro, aunque pueda ser de una forma a lo mejor más menos aversiva, pero sigue siendo eso. Ajá, al final lo que buscamos es eso, ¿no? Porque si yo como consultante me doy cuenta que lo que estoy pensando no es válido, está equivocado, es erróneo, lo que sea, es más probable que lo deje de hacer. En especial cuando vienen de contextos donde ya de por sí son invalidados. Y ahí está el problema. Y llegas a tu refugio en terapia y mira, te seguimos invalidando. Sorpresa. Exactamente. Entonces ahí es como un problema porque pues no, vas a generar una fuente más de invalidación para una persona que ya tiene una historia de aprendizaje en la invalidación. Entonces ahí tampoco se recomienda. Hay mejores estrategias que pueden favorecer el cambio de cognición. La terapia dialéctico-conductual, por ejemplo, sin que necesariamente formalmente sea una reestructuración cognitiva. Ok, dicho esto, vámonos con el cierre, dices tú. Cerremos. Pero antes de cerrar, si usted quiere un proceso de reestructuración cognitiva eficaz, funcional. Si usted lo quiere, me da igual. Necesitamos hacer una evaluación pertinente para ver si lo necesita. Cierto. Usted puede llegar diciendo, Víctor, dame reestructuración cognitiva. Yo te voy a decir, vemos. Pero no te voy a evaluar y ya de ahí vamos bien. Porque no te vamos a hacer más daño. Pero ajá, usted dice, ay, mira qué interesante eso de la reestructuración cognitiva, tal vez pueda ser que vamos viendo. ¿Estaré distorsionado? Puede ser, ¿será? ¿Será que estoy distorsionado? ¿Será que ese es su mayor problema? Puede ser, vamos viendo. Pero bueno, Centro Integral de Servicios Psicológicos, CEINSER en todas las redes sociales, Comunidad CEINSER en Facebook, CEINSER Morelia en Twitter e Instagram. Ahí síganos, ya estamos más activos un poquito, vamos viendo. Sí, y ahora ya no solamente ahí, sino también pueden buscarnos como La Ciencia del Depende en Instagram, en Facebook, en Twitter y ahora en TikTok. Maravilloso, Fíjate. maravilloso video. Sí recomiendo, dices. Es el primer episodio con doble anuncio. Fíjate. Es más, otra vez. Es que ella es la más en el marketing, fíjate. Sí, es la más comercial, la más, aquí está. Y que ya, Claro que sí. ya va a abrir su propio podcast con Carlos Muñoz. Claro. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Traición. Pero bueno, vamos a hacer esta dinámica de taller, voy a decir yo, de taller de escuela, de taller terapéutico, de retiro, en una palabra, queridos. Una palabra, una frase breve, una palabra. ¿Con qué concluyen esta emisión? ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan de esta sesión, dices tú? ¿Qué me llevo de esta sesión? ¿Qué es Y OUE, recomendación para el que nos escucha también. Se lleva varios seguidores. Fíjate si puede ser. A ver, no, dentro de esta, pues primero, la importancia de la evaluación, de la valoración para saber si usted como usuario es candidato para la reestructuración y que, no se crea que esto es un pensamiento positivo, no existe, no es. Uh-huh. Es todo un proceso, es complejo, es individual también, dependiendo de lo que ocurre con el usuario. Y pues que es importante, ¿no? Que es importante identificar diferentes estrategias también dentro del tratamiento, que no solamente se tiene que hacer esta como tal, sino que dependiendo del usuario, diferentes estrategias también, o diferentes técnicas. Bien. Justo eso, esto es una técnica, nada más. Uh-huh. Y habrá más a lo largo de tu tratamiento. Y seamos honestos, hay más cosas que van a complementar esto. Ninguna técnica por sí solita te va a solucionar nada. Bien. Y para que esa técnica, bueno, en específico esta, para que la reestructuración cognitiva funcione y tenga un efecto terapéutico, tiene que ser pensada, aplicada, llevada a cabo desde el moldeamiento verbal. Si no, aguas, no va a estar pasando nada. Y se va a ver, y se va a saber, y pues, habría que tener ahí cuidado con ello. Si usted quiere investigar más, por ahí hay 2-3 artículos sobre la reestructuración cognitiva como moldeamiento verbal. Puede investigarlo más con la otra psicóloga etérea inalcanzable,
Froxan, fíjate, Frojan, no sé cómo le diga usted, pero ella, usted sabe quién es. Si no sabe quién es, Mira que por ahí vi en una de sus pláticas que luego suben que se pronuncia Frochan, fíjate. fíjate. Yo todo el tiempo diciéndole Y Frojan. yo, Frotzan, la doctora Frotzan, fíjate. Frochan. Frochan. Es que ya ves que aquí la X, raro. Pero bueno, usted sabe de quién estamos hablando. Y si no, si me acuerdo, ahí le ponemos el enlace para que vaya y lea el artículo. Eso fue La Ciencia del Depende, el podcast que... ¿Sabrá Dios? ¿Quién sabe cómo abrimos? Fíjate. Les estoy diciendo que la COVID, la secuela de la COVID, ya no me acuerdo. ¿Te dice que no sabes pensar? Así que ni para pensar sirves. Ay, qué grosería, fíjate. Pero bueno, Por La eso más se nos invalidante. olvida. más grosera. Ya no vas a volver a venir. ¿Cómo te atreves? En la próxima emisión ya no va a estar, Ya no va a fíjate. Claro, claramente. Muy confrontativa anda ella. Pero nuestra culpa por darle estas introducciones también. Ella también te... Se le suben. Exactamente. Qué fea es la falta de humildad, de veras. Bye.